continuar, ¿sí? Viendo la carta de Pablo a los Filipenses. Si Karen podés ir poniendo, ¿sí? El Power. El capítulo que me toca a mí, ¿sí? Es el capítulo 2, vamos a estar viendo desde el versículo 12 hasta el versículo 30. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 30. No vamos a ver mucho el contexto, ¿sí? Quién escribió, porque bueno, eso ya creo que ya se fue explicando, ¿sí? En las conexiones anteriores, quién fue el autor, hacia quién estaba escrita, el contexto, bueno, todo eso no lo vamos a ver ahora, y un poco me gustaría contarles cómo la metodología que yo voy a usar para poder compartir, ¿sí? Lo que quiero compartirles en esta noche. Eh, bueno, creo que todos tenemos la Biblia Reina Valera 1960 y podemos ver que está dividido, ¿sí? Desde el versículo 12, ya lo vamos a leer, ¿sí? Vamos a dar lectura a los versículos, pero vemos que está dividido desde el versículo 12 hasta el versículo 18 y tenemos ahí un título, ¿sí? Que es Luminares en el Mundo. Lo vamos a leer y la metodología, la forma que yo voy o que yo voy a tomar, ¿sí? En esta noche es leer y compartir principios que creo bueno, obviamente han sido de bendición para mi vida y anhelo también que puedan ser de bendición para cada uno de ustedes en esta noche. Principios que vamos a tomar de esa parte, ¿sí? Y luego, desde el versículo 19 hasta el versículo 30, que tiene como título Timoteo y Epafrodito, también qué principios podemos tomar, ¿sí? Para aplicarlos en nuestra vida, en nuestra casa de vida, en nuestra familia, ¿sí? En la iglesia. Así que un poco comentarles eso, cómo lo voy a hacer, ¿sí? Para que ustedes lo sepan. Así que bueno, es un poco la introducción y lo que vamos a hacer primero, vamos a leer, ¿sí? Filipenses, busque su Biblia si no la tiene. Y también aprovecho mientras buscan la Biblia, si es que no la tienen todavía, o bueno, en el celular. Aprovecho, bueno, también para dar gracias por estas conexiones que tenemos los días lunes, porque la verdad que son de mucha bendición. Y bueno, como sé que cada domingo está llegando, ¿no? Gente nueva a cada una de las sedes. Si hoy están conectados por primera vez, los animo a que se sigan conectando. Y bueno, si conoces a alguien que no se está conectando, que lo animes, que lo motives a que se conecte, porque algo, no sé, en las otras sedes no sé si pasa esto, pero yo voy a decir en La Rioja, ¿no? En La Rioja pasa esto, que te dicen, no sé, pastor, no sé leer la Biblia, o líder, no sé leer la Biblia. Y bueno, pero tenemos recursos, tenemos herramientas para poder aprender, para poder crecer, ¿sí? Eh, Creo que esto solamente pasa en La Rioja, no pasa en otro lado. Y bueno, tenemos que aprovecharlos, así que bueno, animo a que nos sigamos conectando y si conoces a alguien que no se está conectando, anímalo para que se pueda estar conectando, ¿sí? Cada lunes o en la oración o en su casa de vida, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar lectura, ¿sí? Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12, sí, vamos a leer primero versículo 12 al 18. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha,
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Bien, hasta acá leo, ¿sí?, la primera parte y como dije, ¿sí?, cuál va a ser la forma, el método que yo voy a usar, es en cuanto a lo que hemos leído, ¿sí?, tomar principios, ¿sí?, qué es lo que el Señor me habló principalmente mientras leía estos versículos desde el 12 hasta el versículo 18, y eso es lo que yo quiero compartirte, ¿sí?, en esta noche. Y te animo también que puedas tomar nota o que puedas hacer captura de pantalla, ¿sí? Si es que para que vos también lo sigas profundizando, sigas buscando más, sigas indagando más acerca de lo que y de lo que el Señor también puede hablarte a vos a través de esto. Ahí seguimos con la siguiente pantalla, Karen. Bien. El primer título, como dije, del 12 al 18, dice Luminares en el mundo, ¿sí? Que es lo que acabamos de leer. Y a mí me llamó la atención, es lo que quiero compartirte, ¿sí?, estos tres principios, estos tres puntos, perdón. El primero, que dice el apóstol Pablo, ¿sí?, está exhortando acerca de ocuparnos en nuestra salvación. El segundo, ¿sí?, que dice el querer como el hacer, ¿sí?, por su buena voluntad. Y el tercero es irreprensibles y sencillos, ¿sí? Y acá para que podamos ver, bueno, ir viendo uno por uno, el ocuparnos en nuestra salvación, ¿sí? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice el ocuparnos, ¿sí?, en nuestra salvación? Este ocuparnos en nuestra salvación quiere decir que debemos trabajar continuamente, ¿sí?, para llevar algo a cabo. O sea, ese es el significado en sí de la palabra ocuparnos, ¿sí? Es trabajar continuamente para llevar algo a cabo. Acá sí es interesante que podamos aclarar, ¿sí? Quizás hay algunos que son nuevitos en la fe, que no se refiere, o sea, el apóstol Pablo no se refiere a que la salvación es por obras, ¿sí? No se está refiriendo a que tenemos que hacer ciertas cosas para alcanzar una salvación, o para alcanzar, perdón, la salvación, ¿sí? O sea, él no está dando el énfasis o no se está refiriendo a eso, de que la salvación sea por obras, pero sí él está haciendo referencia, ¿sí?, o sí hace énfasis, enfatiza la responsabilidad que tenemos cada uno de los creyentes, ¿sí?, de aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, de que lo hemos aceptado como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Tenemos una responsabilidad de buscar activamente, ¿sí?, de buscar continuamente, de trabajar continuamente en la obediencia, en ese proceso de santificación, ¿sí? O sea, ese ocuparnos en nuestra salvación quiere decir que debemos trabajar, ¿sí?, responsablemente en buscar la obediencia en el proceso de nuestra santificación, ¿sí? Entonces, es el primer principio que quiero compartirte en esta noche y que vos puedas reflexionar, ¿sí?, que vos puedas hacer una bajada también para tu vida y ver cómo estás, a ver si en este punto, en este principio que el apóstol Pablo está diciendo de ocuparnos de nuestra salvación, a ver cómo estoy, ¿sí? Estoy trabajando continuamente, estoy siendo diligente en esto, ¿sí? En la obediencia, en ese proceso de santificación. Bueno, ahí, primer principio, y para que vos puedas, ¿sí?, hacer esta aplicación para tu vida y esta pregunta, ¿sí?, una pregunta para tu vida que vos te puedas preguntar en esta noche.
El segundo, decía en el versículo 13, ¿sí? Porque Dios es el que produce, perdón, estaba leyendo lejos, no tengo tan buena vista, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Este querer como el hacer, ¿sí? El querer como el hacer. Alguien creo que tiene el micrófono abierto. Sí, el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es el querer como el hacer? ¿Sí? Si bien, como decíamos recién, somos responsables de trabajar, somos responsables de ocuparnos en nuestra salvación, es una tarea en la cual tenemos que ser responsables, ¿sí? Pero no tenemos que olvidarnos o no tenemos que perder, ¿sí?, en cuenta que Dios es el que obra en nosotros para que primeramente haya ese deseo, ¿sí?, de hacer, perdón, de cumplir su voluntad, ¿sí? Lo vuelvo a explicar por si no se entiende. Si bien somos responsables de trabajar, de ocuparnos en nuestra salvación, de que en ese proceso de santificación tenemos que ser diligentes, no tenemos que olvidarnos que es Dios el que obra en nosotros para que primeramente haya un deseo de que su voluntad se cumpla, ¿sí? Pero en segundo lugar, obra también en nosotros, el Señor obra en nosotros por medio de su Espíritu Santo para que hagamos, es decir, para que cumplamos, para que la llevemos, para que activamente vivamos en esa voluntad de Él, en esa voluntad, como dice la palabra, en esa buena voluntad de Él, sí, perfecta, agradable, ¿sí? Es decir, que es el Espíritu Santo el que nos da tanto el deseo, ¿sí? Produce ese querer, produce ese deseo, pero también es el Espíritu Santo que nos da la fuerza, ¿sí?, que obra en nosotros para que podamos vivir para el Señor, ¿sí? Y acá cuando estaba armando este principio, se me venía a la mente hace un par de domingos atrás, creo que en todas las sedes hemos estado compartiendo acerca de lo mismo, de crecer en la sensibilidad y obviamente, ¿sí?, cómo uno puede, ¿sí?, querer o desear y a su vez llevar a cabo la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre, ¿sí?, es obviamente creciendo en la sensibilidad, siendo cada vez más sensibles a su voz, siendo cada vez más sensibles a su Espíritu Santo, siendo cada vez más sensibles a su palabra, ¿sí? Entonces ahí uniendo, se me venía, lo comento porque cuando estaba armando este principio, se venía a mi mente, refrescaba lo que habíamos estado compartiendo hace un par de domingos atrás. Bien, y el tercer principio, todos me siguen, ¿sí? Yo no puedo ver, pero si no me entienden o abren el micrófono, me dicen, ¿sí? Bien, vamos al tercer principio. Irreprensibles y sencillos, ¿sí? El significado de irreprensible, ¿sí?, si uno lo busca, ¿no?, en su significado, es una conducta que no amerita reprensión, ¿sí? Por lo tanto, la única forma de tener una actitud irreprensible es siendo responsable, como decíamos al principio, ¿sí?, en ocuparnos de nuestra salvación, siendo responsable, y los responsables requiere a su vez de un trabajo, requiere a su vez de una dedicación, requiere a su vez de nuestra diligencia, ¿sí?, de esforzarnos, pero pensaba en esto, más allá, ¿sí?, de los responsables que podamos ser, más allá de nuestra dedicación, más allá de nuestra diligencia que podamos poner en este punto, ¿no?, de ser irreprensibles y de ser irreprensibles y sencillos. Creo que todos
en mayor o en menor medida, fallamos, nos equivocamos, ¿sí? Caemos, pecamos en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Humanamente, somos incapaces, somos totalmente incapaces de poder cumplir con este principio. Es por eso, ¿sí? Que necesitamos, como decía anteriormente, crecer en la sensibilidad, crecer en la sensibilidad hacia Dios, ¿sí? Hacia nuestro Señor, y que el Espíritu Santo, ¿sí? Que el Espíritu Santo vaya tomando cada vez más dominio y control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de todo nuestro accionar, de nuestros deseos, ¿sí? Para que de esa forma, como decía recién, ese querer como el hacer por su buena voluntad se pueda llevar a cabo, ¿sí? En nuestra vida. Bien, esta es la primera parte, ¿sí? El primer punto acá, estos tres principios que yo quería compartir: el ocuparnos en nuestra salvación, el querer como el hacer, ¿sí? Por su buena voluntad, y irreprensibles y sencillos. Como dije al principio, yo animo a que lo lean también ustedes, lean todo lo que estamos leyendo ahora, y que no se queden tan solo con lo que yo les estoy compartiendo, sino que también ustedes puedan, ¿sí? Seguir sacando principios, conceptos y enseñanzas de lo que el Señor quiera hablarles, ¿sí? A su vida, ¿sí? Ya que entiendo que el Señor nos habla de acuerdo a cada momento en el que estamos pasando, a los procesos que estamos viviendo, nos habla y nos ministra de maneras diferentes a todos. Amén. Bien, seguimos. Seguimos en la siguiente pantalla. Bien, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Sí? ¿Cómo? Yo me hacía esta pregunta, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y aquí encuentro en el versículo 16 que Pablo, el apóstol Pablo, dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, ¿sí? Y esta palabra, asidos, ¿sí? Asidos de la palabra de vida, se refiere a estar aferrados, ¿sí? A sostenernos, a estar firmes, mantenernos firmes y a alimentarnos continuamente de la palabra de vida, ¿sí? De su palabra, ¿sí? Entonces, o sea, uniendo todo lo que vamos viendo, cómo yo puedo ocuparme, cómo yo puedo que el deseo, el querer como el hacer, por su buena voluntad, pueda crecer en mi vida, que pueda ser irreprensible y sencillo, sin mancha, como dice la palabra, en medio de una generación maligna, ¿no? Que vive mala, que vive en oscuridad. ¿Cómo nosotros vamos a ser esos luminares, ¿sí? En el mundo? ¿Cómo vamos a lograr todo esto que vamos viendo? Bueno, acá en el versículo 16 dice esto: el apóstol Pablo, asidos de la palabra de vida, es decir, que debemos aferrarnos, ¿sí? Debemos aferrarnos a su palabra, debemos sostenernos, ¿sí? Mantenernos firmes, debemos cada día alimentarnos de su palabra. Yo tengo un pensamiento, una idea, ¿sí? Que por más buenos deseos, ¿sí? Por más buenos deseos que cada uno de nosotros podamos tener, ¿sí? Yo creo que muchos pueden tener buenos deseos, pero por más buenos deseos que podamos tener, si a esos buenos deseos, ¿sí? No, o no se alinean a la voluntad de nuestro Padre, ¿sí? Por más buenos deseos que sean, ¿sí? No es lo que nuestro Dios quiere, y de esa forma, si son solamente mis deseos, ¿sí?
no puedo agradar a su corazón. Y yo creo que todos los que estamos acá nos hemos conectado con la intención, o estamos con la intención, con el anhelo, con el deseo de que en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, podamos agradarle a Él. Y la única forma de lograrlo y de poder agradar y de poder cumplir con todo lo que estamos viendo es que podamos aferrarnos cada día a la palabra, de que podamos mantenernos firmes en ella, que podamos alimentarnos, ¿sí?, cada día de ella. Amén. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Si alguien se anima a abrir micrófono, porque si no me siento, estoy solo, no veo a nadie. Vamos muy bien, pastor. Perfecto. Se entiende Bueno, claro. bien, perfecto, bueno. Te hacen, Seguimos, te gracias. hacen, te hacen, yo vos sabés que estoy llenando un grupo mientras yo puedo hacer las dos cosas a la vez, pero Sí. te están haciendo pulgares para arriba, así que quédate tranquilo. Ah, bien, bien, porque no veo a nadie. Bueno, vamos, seguimos, ¿sí? Vamos como dije, ¿sí? Yo lo dividí, ¿sí? Dividí de acuerdo a los títulos que tenemos, ¿sí? Seguimos con la siguiente pantalla y vamos a ver ahora, aparecen en escena, en este relato bíblico, o se suman a este relato bíblico, ¿sí?, dos personajes, ¿sí?, dos personas, dos hombres, que son Timoteo y Epafrodito, ¿sí? Timoteo y Epafrodito. Y para que podamos entender un poquito más, sí, seguimos a la siguiente pantalla, ¿sí? Voy a, a explicar o a comentar un poquito de quién es Timoteo, ¿sí? Timoteo, como bien acá lo podemos leer, su nombre significa uno que honra a Dios, ¿sí? Timoteo venía de una familia donde, bueno, su mamá era judía, su padre era griego, y eso ahí tenemos la referencia bíblica, lo anoté para que ustedes dicen, a ver, pero ¿de dónde me está diciendo esto? Ahí lo puede ver en Hechos capítulo 16, versículo 1, usted lo puede buscar y ahí va a ver donde bueno, se dice dónde era Timoteo, quién era su madre, quién era su padre, ¿sí? Y bueno, Timoteo, seguimos leyendo, Timoteo era de Listra, una ciudad que quedaba en la provincia romana de Galacia, ¿sí? Su madre era Eunice, perdón, y su abuela Loida, eran judías devotas que se convirtieron en creyentes en el Señor Jesucristo y le enseñaron a Timoteo las escrituras, ¿sí?, del Antiguo Testamento, que era lo que había en ese momento, desde su niñez. Y eso lo puede encontrar en 2 de Timoteo 3:15. ¿Saben qué me olvidé de hacer? De leer, de leer la palabra, ¿sí?, desde el versículo 19 hasta el 30. Me adelanté, así que lo dejo ahí y vamos a leer, ¿sí? Lo vamos a leer. Así me pueden seguir. Filipenses capítulo 2, estábamos, versículo 19 al 30. Bien, dice así la palabra de Dios. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, ¿sí? Ahí estamos viendo, por eso estamos hablando sobre Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber, perdón, de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, ¿sí? Note esto interesante, dice Pablo, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, ¿sí? Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Versículo 23 dice, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros.
mas tuve por necesario, ¿sí? O sea, había un deseo de Pablo de enviar a Timoteo, pero en el versículo 25 vemos, ¿sí? Lo que sucede, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Bien, entonces acá, ¿sí? Es donde aparecen estos dos hombres, Timoteo y Epafrodito. Timoteo, como ya hemos visto, ¿sí? El significado de su nombre, cuál era la familia de la que él venía, y que desde chico, ¿sí? Por su madre, por su mamá Eunice y por su abuela Loida, había sido instruido, ¿sí? En las enseñanzas de las Escrituras. Pablo llevó a Timoteo a Cristo durante su ministerio en Listra, que ese es su primer viaje misionero. Ahí está la referencia bíblica, Hechos capítulo 14, versículos 6 al 23. Y cuando volvió a Listra en su segundo viaje misionero, Pablo lo escogió para que lo acompañara y así se convirtiera en su discípulo o en su hijo amado, también como lo describe, ¿no? En su hijo espiritual, su amigo, su colaborador, por el resto de la vida del apóstol. ¿Sí? Todo el tiempo, todo el peregrinaje del apóstol Pablo, Timoteo fue alguien que estuvo al lado de él. ¿Sí? Timoteo dejó una huella en la historia de la iglesia primitiva, dando su vida por la causa de Cristo desde su juventud y hasta su muerte. Si hay jóvenes conectados acá, creo que es un gran ejemplo, ¿sí? Y una gran enseñanza para los jóvenes y para los que nos creemos jóvenes todavía, de seguir, ¿sí? De Timoteo. Un joven que estuvo entregado desde su juventud, perdón, valga la redundancia, estuvo entregado desde su juventud, ¿sí? hasta sus últimos días de vida. Bien, ¿qué principios o qué enseñanzas yo tomo, ¿sí? De lo que acabamos de leer, de lo que Pablo está hablando acá en los versículos 19 hasta el versículo 24, ¿sí? Desde el versículo 19 hasta el versículo 24, que es donde Pablo se refiere a Timoteo. Y ahí sigo a la siguiente pantalla. Seguimos a la siguiente pantalla. Bien, y estos tres principios tomo yo y, como dije, deseo que puedan ser de bendición también para la vida de ustedes, ¿sí? Que lo podamos aplicar. Dice acá, ¿sí? El apóstol Pablo dice que Timoteo era alguien, perdón, pues a ninguno, versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, ¿sí? ¿Qué será? Y bueno, y que dice que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, ¿qué será el mismo ánimo? ¿Sí? ¿Qué será? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Y también pensaba, ¿no? Qué triste lo que Pablo está diciendo acá, que dice que a ninguno, o sea, no encontraba, no había otro en quien él pudiera ver estas mismas cualidades o esta misma característica que él observaba en Timoteo, ¿sí? Que sea alguien del mismo ánimo. Y este mismo ánimo hace referencia a tener un mismo sentir, ¿sí? Un mismo propósito,
a compartir las mismas pasiones, a tener la intención de cumplir, ¿sí? un mismo propósito, un mismo objetivo, ¿sí? Y ya vamos a ver si cierro, bueno, cuando llegue al último bueno, no me adelanto, ¿sí? Pero este mismo ánimo creo que todos tenemos que buscar tener, ¿no? Yo creo que todos somos diferentes, obviamente, cada uno es de una manera diferente, una forma de ser diferente, pero creo que tenemos que buscar en el Señor compartir ese mismo propósito, compartir ese deseo de cumplir, ¿sí? Esa voluntad, ese propósito que el Señor tiene. Con las casas de vida, con la iglesia, con la visión en sí, ¿sí? La visión completa, ¿sí? Así que, bien, seguimos con el segundo principio que yo extraje, y es buscar lo que es de Cristo, ¿sí? Buscar lo que es de Cristo. Pablo, ¿sí? Acá en el versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo, ¿sí? Buscar lo que es de Cristo. Yo creo que Pablo acá lo que está elogiando, ¿sí? Lo que está destacando de Timoteo es ese carácter bondadoso, esa disposición que él tenía, esa disposición piadosa, ¿sí? Y es por eso que él deseaba enviarlo a animar a los creyentes de Filipo, ¿sí? En lugar de otros, como leíamos recién, que no encontraba ninguno él que pueda tener, que sea de ese mismo ánimo, ¿sí? En vez de enviar a otro, ¿sí? No lo encontraba. ¿Por qué? Porque buscaban sus propios intereses y no los de Cristo. Y aquí, bueno, como dije recién también, que cada uno pueda, ¿sí? En esta noche, hacer ese análisis, ¿no? Esa introspección de su vida, de ver dónde están o qué es lo que está moviendo mi corazón, cuáles son los intereses que están predominando, ¿sí? En mi vida, en mis quehaceres, en mis tiempos, si son los de Cristo, si son los de su propósito, ¿sí? O son los míos, ¿sí? Entonces, acá cada uno que pueda dar ese paso, ¿no? Hacia la reflexión, que no quede en un simple conocimiento, sino que el Señor nos pueda ministrar en esta noche. Tercero, ¿sí? Versículo 23, a mí me llamó la atención que dice, o intenté, ¿no? A través o creo, ¿no? Que podemos tomar algo interesante a través de esto, de lo que Pablo dice en el versículo 23, dice, pero ya conocéis los méritos de él. ¿Y a qué se refería Pablo, ¿no? Con los méritos, ¿sí? Y bueno, ahí está la referencia bíblica en 1 de Timoteo 1:2. Pablo lo llama, como ya vimos, ¿sí? Cuando estábamos viendo recién, cuando vimos una descripción rápida, ¿no? o resumida de Timoteo, vemos que Pablo lo llama un verdadero hijo en la fe a Timoteo. Y yo creo que podemos mencionar, al menos creo, ¿no? Que podemos mencionar 4 cualidades que lo caracterizaban. Seguramente usted pueda, mientras indague, estudie, pueda encontrar muchas más, pero yo creo que podemos al menos 4 cualidades que caracterizaban a Timoteo, ¿sí? Y creo que son dignas de que podamos nosotros también imitar, buscar, ¿sí? Seguir. Una fe auténtica, ¿sí? Timoteo tenía una fe auténtica, Timoteo tenía una obediencia constante, tenía, ¿sí? O llevaba a cabo un servicio humilde, no buscando reconocimiento ni la vanagloria, ¿sí? No se movía por la vanagloria, y una convicción valiente, ¿sí? Sabemos que él fue puesto en una iglesia, ¿sí?
a pastorear una iglesia siendo muy joven, y con todo el contexto con el que él se enfrentaba ahí, la verdad es que él tuvo que tener una fe auténtica, una obediencia constante, un servicio humilde y una convicción valiente, ¿sí? Así que animo para que todos podamos imitar, podamos buscar, podamos seguir este ejemplo. Bien, y seguimos. Siguiente pantalla. Epafrodito, ¿sí? De Epafrodito no tenemos, ¿sí? mucha información, ¿sí? No tenemos como muy amplio lo que podemos hablar acerca de él. Lo que sí sabemos, ¿sí? Que él era nativo de Filipos, y fue enviado a Pablo con dádivas, con donativos, ¿sí? Desde Filipos, ¿sí? Hacia donde estaba Pablo, en que estaba encarcelado en ese momento, ¿sí? Epafrodito entregó fielmente este donativo de su iglesia local, pero no se quedó solo con esta tarea, sino que fue más allá sirviendo a Pablo, a tal punto de que el apóstol hace referencia de él como su hermano, ¿sí? Como su colaborador y como su compañero de milicia, ¿sí? Es la referencia, y qué lindo, creo yo, ¿no? Que nuestro hermano, o que nuestro líder, que nuestro pastor, que nuestro amigo pueda decir eso de cada uno de nosotros, ¿sí? Un hermano, un colaborador, un compañero de milicia, ¿sí? Qué lindo que puedan decir eso de cada uno de nosotros. Y ahí sigo, ¿sí? Con la siguiente y última pantalla. Que creo yo que cuáles son los principios que podemos tener en cuenta desde el versículo 25 al 30, ¿sí? Creo que acá lo que tanto la iglesia está haciendo desde donde es enviado Epafrodito hacia Pablo, y tanto Epafrodito hacia Pablo lo que está haciendo es honrando, ¿sí? Honrando a su líder, honrando al apóstol. Y pensaba en esto para aclarar que honrar no es lo mismo que idolatrar, ¿sí? Honrar no es lo mismo que poner en un pedestal, no sé si se dice así, en lo más alto, ¿sí? A mi líder, a mi pastor. No se refiere a eso, pero sí de que honremos a nuestros líderes, honremos, ¿sí? A nuestros pastores. Yo creo que la actitud que Epafrodito está teniendo y que la iglesia en sí está teniendo al hacer esto es una actitud de honra. Segundo, creo también que lo que podemos aprender, o el principio que podemos tomar de estos versículos, es el amor y la compasión. Ante la situación en la que Pablo se encontraba, ellos no fueron desatentos, ¿sí? Sino que obraron con amor y con compasión. Y el último principio, que creo acá, como decía, que no quería adelantar este último punto, es la unidad entre los creyentes. Acá vemos cómo activamente una iglesia, ¿sí? Hermanos de una iglesia, y que lo vemos, y lo hemos visto, ¿no? En cada Misión Senda, por ejemplo, cuando se fue a Santiago, cuando se vino acá a La Rioja, o cuando se hizo en Casero, o también lo que hacen, sé que, por ejemplo, ahí en Casero los viernes salen a ayudar a la gente en situación de calle, y la verdad que ahí es la iglesia, ¿sí? No es un líder, no es el pastor, o no es una denominación en sí la que está haciendo eso, sino que hay una comunidad de creyentes que se está uniendo para llevar a cabo una tarea, ¿sí? Entonces creo importante o lo creo yo como un punto importante, como un principio para que podamos tener en cuenta esta unidad que hubo acá en ellos, ¿sí? De una iglesia que se activó, que se movió
un hombre, ¿sí? Un mensajero, como dice, lo menciona Pablo, ¿sí? Que dejó de lado sus cosas, que dejó de lado sus intereses y fue hasta donde estaba Pablo para llevar esto y que no se quedó tan solo con esto, sino que sirvió fielmente a Pablo en el tiempo que él estuvo ahí con él. Así que bueno, quería compartir esto, ¿sí? Espero que sea de bendición y los animo para que lo sigan leyendo. Yo la verdad que cada vez que lo leía, lo volvía a releer, lo volvía a releer, tomaba principios nuevos que el Señor me iba hablando y la verdad que me costó mucho el poder resumirlo. Pero bueno, espero que sea de mucha bendición y los animo, ¿sí? Para que todos puedan tomarse este tiempo de poder estudiar cada día la palabra. Amén.